Es tiempo de leer libros. Es tiempo de la narración. A continuación, La segunda vida de Bree Tanner, de Stephanie Meyer, publicado por Editorial Alfaguara. Aquí en OEG, la radio inteligente. ¿Crees que Riley sabe esto, Diego? Que la luz no nos quema, solo se refleja en nosotros. Tal vez sí, tal vez no, Bree. Si lo supiera, ¿por qué no nos lo iba a contar? ¿Qué sentido tendría? ¿Así que somos bolas de discoteca andantes? Diego se rió. Ya veo de dónde pueden venir estas historias. Imagínate que hubieras visto esto en alguien cuando eras humana. ¿No habrías pensado que el individuo se estaba quemando? Si no se acercara a charlar conmigo, probablemente. Esto es increíble, dijo Diego. Con un dedo trazó una línea que atravesaba la resplandeciente palma de mi mano. Entonces se puso en pie de un salto bajo el haz de la cueva y se convirtió en un festival de luz. Vamos, salgamos de aquí. Estiró los brazos y ascendió por el agujero que había abierto hacia la superficie. Se podría pensar que debería haber asumido lo que acabábamos de descubrir, pero aún estaba nerviosa al seguirlo. Me mantuve pegada a sus talones. No quería parecer una cobarde total, pero fui todo el camino con el estómago encogido. Riley había sido muy claro en lo de arder al sol. En mi mente eso iba asociado a la quemazón tan horrible que pasé al convertirme en vampiro, y no era capaz de escapar al pánico instintivo que se apoderaba de mí cada vez que pensaba en ello. Diego había salido ya del agujero, y yo me encontré a su lado medio segundo después. Permanecimos de pie en una zona de hierba silvestre, a tan solo unos pasos de los árboles que cubrían la isla. A nuestra espalda, a un par de metros, había un acantilado bajo y a continuación el agua. A nuestro alrededor todo brillaba en los colores y a la luz que emitíamos. ¡Wow, Diego! ¡Increíble! Él me dedicó una amplia sonrisa cargada con la belleza de su rostro bajo la luz, y de repente, en medio de un profundo vuelco que me dio el estómago, me percaté de que todo eso de los IAE, íntimos amigos para la eternidad, era mucho más que eso. Para mí al menos. Así de rápido iba. Se suavizó la amplitud de su sonrisa y se transformó en un rostro amable. Tenía los ojos tan abiertos como yo. Todo asombro y luz. Me tocó la cara del mismo modo en que me había tocado la mano, como si estuviera intentando comprender aquel brillo. ¡Cuánta belleza!, murmuró. Dejó la mano sobre mi mejilla. No estoy segura de cuánto tiempo nos quedamos allí de pie, sonriendo como dos verdaderos idiotas, refulgiendo como antorchas de cristal. No había barcos en la ensenada, lo cual probablemente fue bueno. No habríamos pasado inadvertidos de ninguna forma, ni siquiera para un humano con los ojos llenos de lodo. Tampoco es que hubieran podido hacernos nada, pero no tenía sed y los gritos me habrían estropeado el buen ánimo. Una gruesa nube ocultó finalmente el sol y de pronto éramos de nuevo nosotros, aunque con una ligera luminosidad, si bien no la suficiente para que alguien se percatara con la vista más torpe que la de un vampiro. En cuanto desapareció el brillo, se me aclararon las ideas y pude pensar en lo que vendría a continuación. No obstante, aunque Diego presentara de nuevo su aspecto normal, no hecho de una luz resplandeciente al menos, supe que ante mis ojos no volvería a aparecer el mismo. Aquel cosquilleo en la boca del estómago seguía ahí, y me daba la sensación de que podría quedarse de manera permanente. ¿Se lo contamos a Riley o decidimos que no lo sepa? Diego suspiró y dejó caer la mano. No lo sé. Pensemos en ello mientras los rastreamos. Vamos a tener que ser cuidadosos al rastrearlos de día. Ya sabes, al parecer se nos nota un poco cuando nos da el sol. Seremos ninjas, Bree. Club Ninja Super Secreto suena mucho mejor que el rollo ese de los IAE. Bueno, sí, muchísimo mejor. No nos costó más que unos pocos segundos dar con el punto, desde donde el grupo completo había abandonado la isla. Esa era la parte fácil. Dar con el lugar donde habían puesto el pie en la costa continental ya era otro problema muy distinto. Valoramos por un segundo la posibilidad de dividirnos, pero vetamos la idea por unanimidad. Nuestra lógica era realmente sólida. Al fin y al cabo, si uno de los dos encontraba algo, ¿cómo se lo iba a contar al otro? Pero se trataba, sobre todo, de que no quería alejarme de él.
y notaba que él sentía lo mismo. Ambos nos habíamos pasado toda nuestra vida sin ninguna clase de buena compañía, y era algo demasiado agradable como para malgastar ni un solo minuto de ella. En cuanto a dónde podían haber ido, había demasiadas opciones. Al territorio continental de la península o a otra isla, o de regreso a las afueras de Seattle, o al norte, a Canadá. Siempre que demolíamos o quemábamos uno de nuestros refugios, Freely estaba preparado. Siempre parecía saber con exactitud a dónde nos dirigíamos a continuación. Debía tener planes anticipados para estos temas, pero no nos los participaba ninguno de nosotros. Podrían estar en cualquier sitio. Pasamos mucho tiempo sumergiéndonos en el agua y volviendo a la superficie para evitar a los barcos y a la gente. Y transcurrió el día sin que tuviéramos suerte, pero a ninguno de los dos nos importó. Lo estábamos pasando mejor que nunca. Qué día tan extraño. En lugar de sentarme triste en la oscuridad de mi escondite y de tragarme el asco intentando no prestar atención al caos, estaba jugando a los ninjas con mi reciente e íntimo amigo. O quizá algo más. Nos reímos mucho al ir recorriendo las sombras y tirándonos piedras el uno al otro como si fueran estrellas con cuchillas. Entonces se puso el sol y de repente comencé a sentir inquietud. ¿Nos buscaría Freely? ¿Deduciría que nos habíamos carbonizado? ¿Acaso él sabía que eso no era posible? Comenzamos a movernos a una mayor velocidad, a mucha más velocidad. Ya habíamos recorrido todas las islas cercanas, así que nos concentramos en el territorio continental. Alrededor de una hora después del ocaso percibí un olor familiar y en cuestión de segundos nos hallamos sobre su pista. Una vez localizada, la senda del olor resultaba tan sencillo como seguir a una manada de elefantes por la nieve recién caída. Hablamos sobre lo que haríamos, más en serio ahora, sin parar de correr. No creo que debamos contárselo a Riley. Digamos que hemos pasado todo el día en tu cueva antes de ir a buscarnos. Mi paranoia iba aumentando conforme hablaba. Mejor aún, contémosles que tu cueva estaba llena de agua y que ni siquiera pudimos hablar. ¿Crees que Riley es un mal tipo, verdad, Brie? Mientras hablaba, me tomó de la mano. No lo sé, pero prefiero actuar como si lo fuera, por si acaso. Tú no quieres creer que sea mala persona, ¿verdad? No, Brie, es algo parecido a un amigo, es decir, no como lo eres tú. Me apretó la mano, pero más que cualquiera de los demás. No quiero pensar. No terminó la frase. Le devolví el apretón en la mano. Quizás sea decente. El hecho de que nosotros tengamos cuidado no va a cambiarlo. Es verdad, o sea, me refiero a la historia de la cueva submarina. Al menos al principio. Podría hablar con él del tema del sol más adelante. De todas formas, preferiría hacerlo durante el día, cuando pueda demostrar lo que afirmo de manera inmediata. Y por si acaso él ya lo sabe, pero existe alguna buena razón por la cual nos haya contado otra cosa, se lo diré cuando estemos solos, él y yo. Lo abordaré al amanecer cuando esté de regreso de donde quiera que él se va. Me percaté de la gran cantidad de primeras personas del singular y no del plural que contenía aquel pequeño discurso de Diego, y eso me preocupó. Aunque al mismo tiempo, yo no quería tener mucho que ver con lo de informar a Riley. No tenía en él la misma fe que Diego. ¡Ataque ninja al amanecer!, dije para hacerlo reír. Y funcionó. Comenzamos de nuevo a hacer chistes mientras rastreábamos a nuestra manada de vampiros. Pero podía percatarme de que, detrás de tanta broma, Diego estaba pensando en cosas serias, justo igual que yo. Y mientras corríamos, lo único que hice fue inquietarme más, porque íbamos a gran velocidad. Y aunque no había forma de que hubiéramos seguido el rastro equivocado, ya estábamos tardando demasiado. Nos estábamos alejando mucho de la costa. Habíamos ascendido y pasado al otro lado de las montañas cercanas. Nos adentrábamos en un nuevo territorio. Aquel no era el patrón habitual. Todas las casas que habíamos ocupado, ya estuvieran en lo alto de una montaña, en medio de una isla u ocultas en una granja enorme, tenían algunas cosas en común. Los propietarios fallecidos, el entorno aislado y otra cosa más. De un modo o de otro. Todas se concentraban en torno a Seattle, todas situadas alrededor de la gran ciudad como lunas en órbita. Seattle era siempre el centro, siempre el objetivo. Ahora nos encontrábamos fuera de órbita y daba mala espina. Quizá no significara nada, tal vez era tan solo cuestión de que hoy habían cambiado demasiadas cosas. Todas las verdades que daba por sentadas se habían puesto patas arriba,
y no estaba de humor para más cataclismos. ¿Por qué no podía Riley haber elegido un sitio normal? Resulta curioso que estén tan lejos, murmuró Diego, y pude percibir la tensión en su voz. O temible, musité. Me apretó la mano. Está bien, Bri. El Club Ninja puede arreglárselas en cualquier situación. ¿Tienes ya un saludo secreto, Diego? Estoy trabajando en ello. Algo empezó a incomodarme, como si pudiera sentir un extraño punto ciego. Sabía que había algo que no estaba viendo, pero no era capaz de señalarlo con el dedo. Algo obvio.